Estos días, con esto de la visita del Papa, hemos sido testigos, igual no os habéis dado cuenta, de un milagro, algo casi místico, no sé si lo habéis visto, algo a la altura de la conversión al cristianismo del propio apóstol Pablo. Sabéis que el apóstol Pablo perseguía a cristianos, de pronto vio la luz y se pasó a predicar el evangelio y llevarlo allende los mares, o sea, lo extendió por todo el mundo prácticamente. Y aquí en España pasa algo muy parecido. De repente los medios públicos, las cadenas públicas y algunos medios privados pero muy afines al gobierno, de pronto también han hecho algo parecido. O sea, han pasado de tener a la religión católica como un mueble viejo a descubrir la fe de pronto, porque no sé si habéis visto, pero ha sido una cobertura especial, con enviado directo, ha sido algo alucinante, una fe con un despliegue de medios informativos nunca vistos en España. Esto ha sido algo nuevo, y ojo que la visita del Papa, ya lo decíamos el lunes, es una noticia para contarla, desde luego, claro que lo es, ha movido muchísima gente, ha dejado imágenes potentes, ha demostrado que España, o en España la fe sigue siendo algo con mucha presencia. También lo comentábamos el lunes, pero lo curioso es otra cosa. Lo curioso es ver cómo determinados medios de comunicación han convertido su habitual distancia con la religión en una catequesis prácticamente en prime time. O sea, daba igual la hora a la que pusieras la televisión o abrías el periódico, que siempre estaban hablando de lo mismo. No se hablaba de otra cosa. Tú encendías la tele y aquello era una sucesión de conexiones en directo, análisis, mapas, testimonios, sonrisas. Mira que el Papa ha dicho, mira que el Papa no sé qué. Todo el rato, y además daba igual la hora a la que lo pusieras. Solo faltaba alguien que de pronto dijera: y ahora conectamos con Moncloa, que se ha producido otro milagro. Y es que hoy tampoco hablamos de la corrupción, que yo creo que un poco iba por ahí el tema, porque las casualidades en la vida, pues han querido que la visita del Papa coincidiese con una semana especialmente dura para el gobierno. El caso Mascarillas, que está listo para sentencia y ya mismo aparecerá. La del hermanísimo, que prácticamente lo mismo. El tema de Zapatero y las joyas de su abuelita. Que también está la cosa calentita, la Begoñísima y las cloacas de Leire Díaz. Y entonces de pronto, pues viene el Papa. Y qué oportuno todo, la verdad. Que no digo que lo hayan organizado, porque obviamente esto ya está organizado de antes, pero lo que sí que digo es que alguien en Moncloa ha tenido la grandísima idea de entender que el incienso es ideal para disimular el olor a cloaca. Así que hemos asistido a un fenómeno maravilloso, milagroso. Medios que normalmente tratan la religión como si fuera la superstición del pueblo, algo que hay que abolir, convertidos de pronto en Radio María con presupuesto público. Los mismos que otros días te explican que España debe ser más laica, que debe ser más moderna, más europea y más alejada de viejas tradiciones, estos días estaban a punto de retransmitir incluso el movimiento del palio a cámara lenta. Porque queda muy raro que alguien que ayer miraba la religión por encima del hombro hoy esté retransmitiendo la visita del Papa como si llevara toda la vida guardando fila, o posición en la fila. Es una conversión que sí, es una conversión, pero de programación más que de credo. Y esas conversiones duran lo que duran las crisis. Luego se apagan las cámaras, se va el Papa, que es lo que en breve pasará, y vuelve esa superioridad moral de siempre, y a la Iglesia pues se la vuelve a recluir otra vez a ese lugar del decorado o del mobiliario que en según qué sectores pues no conviene. En fin, que como decíamos al principio, el apóstol Pablo vio la luz, se cayó del caballo y dejó de perseguir cristianos para representarlos. Aquí ha pasado algo parecido, pero más práctico. De pronto el tufo a cloaca les ha abierto los ojos a muchos. Se han liado a predicar el evangelio, pero en este caso según Pedro Sánchez, ¿vale? Y ojo con eso, porque yo soy de los que piensa que este apóstol Pedro también tiene vida eterna.